Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Impresión Arte. Impresionante. El día de hoy vamos a hacer un trabajo muy interesante, pues les voy a mostrar cómo estampar de manera óptima la conocida y tan famosa tinta llamada brillo en la oscuridad, también conocida como tinta fotoluminiscente. Vamos a hacer todo el ejercicio completo, lo vamos a estampar en unas playeras que tengo por ahí y al final del video les voy a mostrar el resultado. Vamos a bajar las luces y vamos a ver si podemos hacer que la cámara pesque ese brillo. Es muy seguro que este video va a estar muy bueno, no te lo pierdas, y sin hacértela más larga y sin más ni más, ¡vamos a comenzar! ¡Fua! Antes que todo debes saber que estas tintas fotoluminiscentes generalmente se utilizan en letreros de esos señalamientos de salida de evacuación o dónde está el baño, ese tipo de cosas. En nuestro uso doméstico lo podemos encontrar en nuestras casas, en los apagadores de luz. Generalmente ahí es donde más se emplea. Si pones atención y tienes apagadores de luz en tu casa, te vas a dar cuenta que cuando está oscuro ese apagador brilla y está hecho con esa misma función para que lo puedas encontrar con la luz apagada. De alguna manera hemos encontrado la forma de llevar este tipo de efectos a la impresión textil. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de esta famosa tinta. De este lado tengo la más conocida o la más común que se utiliza, que es el famoso gel fotoluminiscente. No califica tanto como una tinta porque su compostura base es más como un gel transparente, entonces un gel fotoluminiscente. De este lado tengo ya la también conocida tinta blanca fotoluminiscente. En esta sí ya tenemos una pigmentación blanca, lo cual la hace muy eficiente para los fondos oscuros. Más adelante vamos a ir tocando este tema, conforme lo vayamos estampando lo van a ir entendiendo. Mientras tanto llegamos a ese punto, vamos a hacerle unas pruebas aquí de rápido para entender un poquito ese concepto. Bien, aquí tengo un trapito oscuro donde voy a hacer la primera prueba. Entonces voy a embarrar un poquito mi dedito aquí con lo que viene siendo este gel y lo voy a embarrar aquí para ver qué es lo que pasa. Y como pueden ver, realmente no tenemos un color como tal. Esto es más como un gel transparente, a diferencia de la otra tinta, que es esta tinta blanca fotoluminiscente. Vamos a también a embarrarnos también por aquí un poquito en el dedito y vamos a embarrarla por aquí, un costado. Aquí sí ya se puede ver lo que es esta tinta blanca, que sí nos está cubriendo sobre el fondo oscuro. Eso es lo que marca una de las primeras diferencias entre las dos tintas. Si es la primera vez que la estás destapando y la vas a utilizar, la primera recomendación es que la batas, y que la batas mucho, que te des tu tiempo en batir y batir, porque las tintas a veces cuando están un ratito almacenadas se llegan a ser un poquito duras, se llegan a ser un poquito espesas. Cuando tú las tocas las vas a sentir que están espesas, pero realmente lo único que les hace falta es una batida para ponerse trabajables. De igual forma, si ya habías trabajado con las tintas y las tenías por ahí almacenadas, de pronto decides volver a utilizarlas, te recomiendo que antes que todo te des el tiempo para darle una muy buena batida. Una vez tocado este tema, haberte enseñado este pequeño ejemplo de cómo actúan las tintas sobre las telas y de haberte dado la primera recomendación, ahora sí vámonos para el pulpo, porque vamos a comenzar a hacer el estampado, así que vámonos para allá. Les voy a enseñar cómo vamos a estampar este fondo claro en playeras oscuras, y también nos vamos a apoyar con algo de tinta plastisol blanca. Está rebajada a un 90-10 porque la vamos a utilizar como base, al menos para la tinta clara. La fondo oscuro no ocupa que la utilicemos como base, simplemente la estampamos, la presecamos y la volvemos a estampar. Ahorita lo vamos a hacer el ejemplo con esta malla 62, y acá tengo las playeras. Son playeras de algodón 100%, se le conoce como chifón peinado. También ya tengo conectado el presecador, ya tiene que estar caliente, lo prendí desde hace rato. Va a ser necesario utilizar algo para que seques tu prenda, ya sea una pistola de calor o en este caso el presecador. Lo primero que vamos a estampar es la tinta para fondo claro. En este caso, si tú vas a hacer varias piezas, si vas a estampar varias playeras, lo más recomendable es de que repitas 2 veces el cuadro y lo registres entre sí para que hagas la base. O si vas a hacer pocas piezas, puedes hacer este mismo proceso que voy a hacer yo, pero tendrían que ser muy poquitas piezas, es decir, las que caben aquí en el pulpo. En este caso me caben 8. No sería más recomendable, si vas a hacer más de 8, hacer el proceso como lo voy a hacer yo. Te lo vuelvo a repetir: si vas a hacer muchas piezas, lo más recomendable es que hagas 2 veces el mismo diseño, lo repitas, uno lo utilices como base, los vas a tener que registrar entre sí, y el otro es para la tinta foto. En este caso, como este lo vamos a utilizar como base, vamos a emplear el plastisol regular.
y pues le voy a poner, no mucho porque solamente voy a hacer una playera. Vamos a utilizar un rasero de una goma media. En este caso voy a utilizar pegamento en spray. También puedes utilizar pegamento líquido. Vamos a agregarlo. Y bueno, vamos a estampar la base. Y lo vamos a llevar a la presecadora. Es muy probable que sea necesario estampar 2 veces, es decir, pintar base y luego volver a pintar base para que quede más sólido. Tienen que asegurarse de que seque bien al ser la base. No nos debe de manchar los deditos. Bien seco tiene que quedar, ¿vale? Vamos a volver a estampar el blanco porque todavía se alcanza a ver algo de lo que vendrían siendo la tela. Quiero que quede más blanco, entonces le vamos a dar otra pasada. Ahora sí, este sí quedó blanco intenso y vamos a llevarla nuevamente al presecador. Vamos a echarle un ojito. Ya comienza a echar humo. Hay que ponerle el dedito para asegurarnos que está secando bien. Ahí está, perfectamente seco. Y bueno, esto lo vamos a dejar aquí tantito. Lo que vamos a hacer es hacer el cambio de color. Vamos a retirar esta tinta. Y vamos a limpiar bien el marco, vamos a limpiar bien nuestro rasero. En este caso vamos a utilizar algo de Gilol para limpiar la malla. Otro punto importante es que al limpiar la malla nos aseguramos de limpiarlo bien porque aparentemente puede ser que parezca que está limpio pero tiene manchas o está algo de tinta invisible allí, y al estampar en la playera en el siguiente hit podemos llegar a ensuciar la playera, la podemos llegar a manchar. Entonces por la parte de abajo sí nos vamos a asegurar de limpiarlo lo mejor que se pueda. Una forma de saber que si limpiaste realmente bien el marco por la parte de abajo es en un trapo oscuro, lo vamos a pasar por abajo y vamos a revisar que no nos manche, que no nos deje alguna mancha o algo. Así nos vamos a asegurar de que ya quedó bien limpio. Si tú al pasarle el trapo te percatas de que hay una mancha o algo en tu trapo, entonces vuélvelo a limpiar hasta que esta prueba quede totalmente limpia. Ahora sí ya podemos ir a estampar la playera. Ahora sí, vamos a agregarla. Vamos a estamparlo. Lo que estoy haciendo es inclinar más que de costumbre lo que es el rasero al momento de hacer el estampado. Lo estamos inclinando un poquito más. Esta sería la angulatura regular si yo estampo cualquier otro color, pero en este caso, como quiero que me deje bastante, estoy dándole mayor angulatura para que me deje una mayor cantidad de tinta, me deposite más tinta en el estampado. Con mayor angulatura y rasereamos. Listo. Aquí a simple vista no se va a ver, pero ya una vez que nos pongamos a oscuras, muy probablemente sí se va a ver. Ahora vamos a llevarla al presecador por último y vamos a darle su última secada. Y listo, ya quedó. Así a simple vista no se logra ver el tono medio verde que muestra la tinta fotoluminiscente o la tinta brillo en oscuridad. En este caso se ve el estampado completamente blanco. Ligero, un tono muy ligero de verde. Ahorita la vamos a revisar en la oscuridad al final, ¿vale? Vamos a regresar al pulpo a estampar la otra tinta. Esta tinta, al ser una tinta plastisol, también se limpia igual que cualquier otra tinta. Vamos a utilizar el Gilol para limpiarlo. La pueden almacenar, solo manténganla tapada y ya se puede almacenar, ¿vale? Pero se limpia de la misma forma. Bueno, ya tenemos el cuadro perfectamente limpio y recuerden lo que les mencioné, estas tintas hay que batirlas y batirlas y batirlas. La tinta en sí ya tiene que venir trabajable, ni muy espesa ni muy líquida, aunque ustedes pueden agregar también algo de reductor. También vamos a agregar el pegamento en spray. Vamos a estampar.
vamos a dar sus 2 respectivas pasadas primero. No baja. No baja, mira. Vamos a cambiar a una goma verde porque no quiere bajar la tinta. Está sumamente espesa. No quiere bajar. Al tener una malla cerradita, en este caso estamos trabajando con una 62, vamos a agregar algo de suavizante a la tinta. Generalmente no es necesario agregarle nada a la tinta si estamos trabajando con mallas abiertas, pero en este caso, por ser una malla cerradita, le vamos a agregar algo de suavizante. Sirve que le hacemos la prueba para ver qué tal funciona esta tinta con suavizante. Se siente cremosita, se siente bien, quedó bien. Vean más o menos la consistencia como quedó. Al meterle la espátula, sí se siente cremosa. Y bueno, vamos a hacer otra prueba. ¡Qué diferencia! Mira. Listo, así, ¿eh? Así dejó. ¡Perfecto! Vamos a llevarla allá a la presecadora para secar y darle la segunda pasada y ya vemos qué tal funciona. Vamos a darle el segundo estampado. Nuevamente en la segunda pasada voy a inclinar un poquito más el rasero para que me deje una mayor cantidad de tinta. Y igual le voy a dar unas 3 pasaditas. ¿Qué tal quedó? Se ve nice. Se ve nice. Vamos a echarle una última presecada. Como pudieron ver en el video, que estuvimos haciendo un intento de trabajar la tinta blanca directamente así como viene sobre la malla, y al estar tratando de pasar la tinta por el marco simplemente no lográbamos pasarlo. Cambiamos la goma, nos pasamos una goma más durita para ver si eso nos ayudaba. Seguíamos teniendo un mal resultado, por ende tuvimos que comenzar a rebajar la tinta con el reductor y lo tuvimos que rebajar y rebajar al punto de que se convierta a trabajable. Eso es lo que pasaría si tú empiezas a usar mallas más cerradas. Puedes usar inclusive una malla de 77, una malla de 90, pero mientras más cerrada tu malla, más reductor vas a tener que utilizar en tu tinta. Un dato curioso que encontramos es que este gel fotoluminiscente trabajó muy bien en la malla de 62, que es una malla media, ni muy abierta ni muy cerrada, y trabajó bien, no hubo necesidad de rebajarla con nada, ahí la estampamos sin ningún problema, a diferencia del blanco fotoluminiscente que sí fue necesario rebajarlo un poco con el reductor. Es un dato muy curioso que podemos encontrar en esto, lo cual significa que si en un futuro queremos estampar una malla más cerrada, muy probablemente la tinta blanca la tengamos que rebajar más que lo que rebajamos el gel fotoluminiscente. Es un buen dato, hay que tomarlo en cuenta. Continuamos. Listo amigos, ya tenemos las playeras estampadas tanto con el gel como con la tinta blanca fotoluminiscente. La recomendación es que antes de usarlas la pongas al sol, principalmente donde está el diseño, y que la pongas un ratito ahí en el sol para que se cargue. Mientras más tiempo la dejes en la luz del sol, vas a alcanzar ese brillo. Yo cuando utilizo mis playeras que tengo con tinta fotoluminiscente, pues me las pongo en el resto del día y con ellas me sigo hasta la noche. Entonces estoy en el día, le está pegando la luz de los focos, de los LEDs, le está pegando la luz del sol, de todas partes le está pegando la luz, y en la noche alcanzan un brillo muy óptimo. No es necesario como que ponerlas al sol, pero porque durante todo el día las traigo cargando. Más sin embargo, si traes preparando ahí tu playerita para llevártela en la noche y todo, bueno, si no la has cargado durante el día, ponla por ahí a que se cargue al sol para que en la noche cuando la saques alcances un brillo muy óptimo. Para poder ver bien esta recomendación y este ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer es llevar las playeras que ya tenemos estampadas y las voy a meter allá en mi mesa de revelado, porque esa mesa tiene luz negra, que es una luz UV muy fuerte, y esa nos las va a cargar seguramente, y lo vamos a hacer con la intención de ver si al cargarlas con esa luz nuestra cámara puede pescar ese brillo, porque las cámaras generalmente no pescan en la oscuridad, y como nos vamos a quedar aquí totalmente oscuras en el taller, muy probablemente la cámara no pesque el brillo, y estoy intentando que lo haga. Así que las vamos a llevar
llevar para allá, vamos a poner hasta la luz negra y luego vamos a ver si nuestra cámara lo pesca. Así que vamos a hacer ese ejemplo. Continuamos, vámonos para allá, amigos. Vamos a hacer la prueba de apagado de luz. Ya las pusimos a cargar un par de minutitos aquí en la máquina de luz negra. Es como si lo hubiéramos puesto a cargar un poquito en el sol. Y vamos a ver, de este lado tenemos la que hicimos con la tinta para fondos claros y de este lado la que hicimos con la tinta para fondos oscuros. Y vamos a hacer el apagado de luz en 3, 2, 1... Y genial, así es como se ven, amigos. Qué bueno que esta cámara sí nos pudo detectar lo que es el brillo. Vean nada más, qué bonito brilla. Acercarnos a esta, vean ese brillo, bastante bien. Definitivamente es un brillo diferente el que nos da la de este lado que la que nos da de este lado. Creo que ligeramente mejor, aunque es muy parecido, muy parecido el brillo que tenemos. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció el resultado? A mí la verdad me dejó así fascinado, wow. Es algo de lo bonito que es trabajar en esto de la serigrafía, es ver ese tipo de resultados. Muy satisfactorio, la verdad, me sentí muy contento con el resultado final. Ya una vez que las cargamos allá en la luz morada o en la luz negra y que alcanzaron ese brillo, yo que lo estaba viendo aquí en vivo, en primera persona, o sea, sí se veía así de súper wow. Dije, ups, me quedé con las ganas de estampar más, me quedé con las ganas de hacer otros diseños y de estamparle más, porque la verdad es que sí es un acabado muy bonito, sí brillaban muy padre y en general las playeras se veían súper bien. ¿A ti qué te pareció? Déjame aquí en los comentarios del canal qué te pareció el resultado. Si alguna vez has intentado esta técnica, ¿cuál es tu forma de hacerlo? Si es diferente a la de nosotros, compártenos. Si te ha gustado este video, pues ya sabes, manita arriba. Y bueno, amigos, de mi parte esto ha sido todo, ya me estoy despidiendo, pero no sin antes recordarles y comentarles que los quiero mucho. No se te olvide suscribirte al canal si aún no te has suscrito y mejor aún, activa la campanita para que no te pierdas mis demás videos. Y sin más ni más, yo me despido, pero no sin antes recordarles que los quiero mucho. Ya saben que les mando mucha buena vibra y mucha paz. Nos vemos luego, amigos. ¡Paz!